Agenda Colombia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Hoy es lunes 29 de agosto de 2016 y aquí estamos listos y preparados para contarles esas buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Saludamos especialmente a todos los televidentes que nos siguen a esta hora de la mañana a través de canal institucional y también vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. Y a esta hora de la mañana le doy la bienvenida a mi compañera Melissa Zamudio. Melissa, muy buenos días. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué hizo? ¿Sí descansó? Porque la que trabajé fui yo, la que trabajó fui yo. Bueno, Karen, buenos días a todos los televidentes que nos ven a esta hora, y pues fue un fin de semana más bien relajado para mí, sí. Muy feliz como el resto de colombianos por este acuerdo que logró el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, y hoy amanecemos especialmente en paz, con un cese bilateral al fuego. Ya cumplimos 7 horas desde que fue declarado este cese entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Claro que sí, hoy aquí en Agenda Colombia tendremos todos los detalles de esta semana pasada, que fue realmente, Melissa, una semana histórica y emocionante para todos los colombianos, ya que se anunció la llegada al acuerdo definitivo para poner fin al conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. De aquí en el magazine de la Presidencia de la República tendremos todos los detalles, lo que se dijo en Cuba, también lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos durante su alocución el pasado miércoles, y por supuesto también ese recorrido que hizo el presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño hasta el Congreso para entregar en manos del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes ese acuerdo final. Así es, Karen, y también vamos a tener en Agenda Digital cómo los medios internacionales nos mostraron, qué contaron de los acuerdos que se lograron en Colombia y cuáles fueron los mensajes de los voceros internacionales más importantes y destacados, que hablaron de Colombia muy bien y le agradecieron al presidente Juan Manuel Santos por esta inmensa labor y este aporte a la paz mundial. Y como la idea aquí en Agenda Colombia es que todos los colombianos conozcan de primera mano y detalladamente los acuerdos a los que se llegaron en La Habana, hoy tendremos dos invitados muy especiales para conocer un poco más sobre el punto 1, que tiene que ver con el desarrollo agrario integral. Así es, Karen, pero bueno, entremos en materia de una vez, y por qué no hacemos un pequeño recuento de lo que fue este fin de semana, que usted, como bien ha dicho, le tocó muy duro a usted y al presidente de la República, quien acompañó la caminata por la solidaridad. En este evento tan maravilloso que se viene realizando hace más de 41 años, el presidente Santos exhortó a los colombianos a ser solidarios con las víctimas que quieren verdad y justicia, con los campesinos que necesitan trabajar en paz, con los soldados que no tienen por qué seguir muriendo y con los desplazados que merecen volver a sus tierras. Durante su intervención, el mandatario señaló que el país se acostumbró tanto a la guerra que se olvidó cómo se siente la paz, y como usted lo dijo, hizo una invitación a todos los colombianos a ser solidarios con el futuro de nuestro país. Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Querida Nidia, qué alegría, queridos bogotanos y colombianos. Qué alegría poder decir hoy, en este evento tradicional de la familia colombiana, que esta caminata de la solidaridad número 38 es la primera caminata que tenemos sin guerra, sin conflicto armado con las FARC. Karen, recuerde también que ese mismo día se anunció que después de 41 años de gestión al frente de esta hermosa fundación y de este hermoso evento que todos los años reúne a los colombianos y a importantes figuras públicas, la directora Nidia Quintero dio un paso al costado y le dio la bienvenida a una nueva generación con su nieta, que es María Carolina Hoyos. Así que desde Agenda Colombia le deseamos lo mejor a María Carolina Hoyos en este nuevo reto, y recordemos que María Carolina se desempeñó hasta hace pocos días como viceministra del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así que un abrazo y éxitos en este nuevo camino y en este nuevo proyecto, y continuamos con esas buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional aquí en Agenda Colombia. Y Melissa, ahora vamos a hablar sobre ese importante anuncio para todos los colombianos que se dio la semana pasada. Karen, recuerde que sobre las 6:30 de la tarde en La Habana, Cuba, en el Salón Protocolo de allá,
se llevó a cabo el anuncio más importante que se ha tenido en la historia del país frente a un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente. Este fue hecho por Humberto de la Calle y por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez. Después, acto seguido, el presidente de la República confirmó este importante hecho a través de una locución presidencial. Precisamente el mandatario de los colombianos, como usted lo decía, a través de una locución presidencial, señaló que el gobierno oficialmente y la guerrilla de las FARC le habían puesto punto final a más de 5 décadas de confrontaciones armadas. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. ¿Y en qué consiste este acuerdo final? Son 5 puntos fundamentales. El primero es poner fin efectivo a la violencia. Segundo, nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, y que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron. Tercero, para desterrar la violencia, debemos llevar oportunidades y progreso a nuestros campos. Cuarto, para que la paz sea duradera, debemos garantizar que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal de nuestro país. Y quinto, el acuerdo nos permitirá atacar de manera más efectiva el narcotráfico que ha alimentado el conflicto durante tantos años. Les prometí que ustedes tendrían la última palabra y así será. Con este acuerdo dejo en sus manos la oportunidad de acabar la guerra con las FARC. Karen, el presidente acaba de hacer una mención muy importante y es traer progreso al campo. Y precisamente para hablar de este punto que está dentro del acuerdo, que es denominado Hacia el Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral, hoy nos acompaña en Agenda Colombia Álvaro Balcázar, asesor de la Mesa de Negociaciones para el punto 1. Bienvenido y muchas gracias, Álvaro, por haber madrugado, por estar con nosotros y por venirnos a contar todo sobre este punto y que los colombianos se informen cómo es. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido, muy contento de estar por aquí explicando el acuerdo. Muy bien, Álvaro, contémosle resumidamente a los colombianos en qué consiste este punto 1 de desarrollo agrario integral. El punto fundamental del acuerdo de desarrollo agrario integral es enfocarse en el bienestar y la calidad de vida de la población del campo. Sí. Hacia ese objetivo apunta. Por lo tanto, tiene un elemento central y es que para poder mejorar la calidad de vida de la población del campo y corregir las brechas de bienestar entre población rural y población urbana, es necesario enfocarnos en el territorio, sí, para que el territorio contenga los bienes y servicios que hacen que los campesinos puedan tener acceso a la educación, acceso a la salud, a las comunicaciones, transitabilidad y oportunidades económicas. Necesitamos que el territorio contenga eso, porque en el pasado, quizás muchas veces con buenas intenciones, nos enfocamos principalmente en la producción agropecuaria, sí, y nos olvidamos de los seres humanos que están en el campo. La producción es muy importante, pero no es suficiente para garantizar el derecho de los campesinos a una vida digna. Uno de los puntos más importantes que se destaca dentro de este acuerdo es el acceso a tierras.
que es una de las cosas que mayor discutió la guerrilla y por la que mayor intervino. ¿Qué podemos hablar de ese acuerdo? ¿Cómo se llegó? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Qué entrega el gobierno y qué pide las FARC para darle a la gente esa diferenciación? Pues lo que se construyó conjuntamente finalmente es un mensaje de que lo que necesitamos es garantizar el acceso a la tierra, mejorar las condiciones y las facilidades de acceso a la tierra por parte de los pequeños productores campesinos, los campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente, preservando las debidas protecciones y garantías de seguridad a la propiedad legítimamente adquirida sin distingo de extensión o tamaño. Este es un mensaje en el que en Colombia deben convivir y pueden convivir la gran empresa, la pequeña empresa y la economía familiar campesina. Bien, Álvaro, se habla de la actualización catastral rural y mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con este concepto? ¿Qué es esta actualización y qué se va a hacer en el marco de este primer punto del acuerdo? Un catastro normalizado, un catastro moderno es muy importante como elemento para la garantía de los derechos de protección, la protección a los derechos de propiedad de los productores y de los propietarios rurales. Sin un catastro adecuado que sea compatible, que esté en armonía con los sistemas de registro de la propiedad, es muy difícil que haya avance en el sector agropecuario, es muy difícil que avance la producción. Si no hay claridad sobre los títulos de propiedad y los derechos de propiedad de las personas en el campo, difícilmente van a poder tener acceso a otras políticas que la nación, que el gobierno ofrece para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria. Es muy importante la actualización del catastro, por otra razón también, porque los ingresos de los municipios en buena parte dependen del cobro debido del impuesto predial. Sí. Sin ese impuesto predial es muy difícil que los municipios puedan tener los recursos para poder hacer y atender las necesidades que le corresponden, principalmente en mantenimiento de vías terciarias, en inversiones que tienen que ver con infraestructura, pequeña infraestructura de educación, de salud y otros bienes que son importantes para el bienestar de los campesinos. Otro de los puntos que se tratan en este acuerdo es la mujer. La mujer rural está jugando un papel muy importante. Que es importante, ¿no? Y que la tenemos que destacar además porque muchas mujeres por esta guerra quedaron viudas y son madres cabeza de hogar. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cómo las concibe este punto? Todos los puntos acordados para la reforma rural integral le dan una prioridad principalísima a la mujer rural. La mujer rural tiene en condiciones, yo no diría de necesaria igualdad, sino mejor, sí, mayores facilidades reconociendo las situaciones de vulnerabilidad y de victimización al cual dio origen el conflicto armado. Eso se tiene que reconocer y entender que el papel de la mujer en el desarrollo del sector rural, en el desarrollo del medio rural en Colombia, es fundamental y hay que abrirle el espacio en todos los aspectos que tiene el acuerdo para que la mujer pueda desplegar todo su potencial de aporte al desarrollo del medio rural. Muy bien, y para conocer más detalles sobre este primer punto, Melissa, que hace un llamado a un nuevo campo colombiano, un desarrollo agrario integral, los invitamos a ver el siguiente informe. El domingo 26 de mayo de 2013, tras 6 meses de diálogos en la mesa de conversaciones instalada en La Habana, Cuba, fue anunciado mediante un comunicado conjunto la firma del primer acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP. Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acordamos denominarlo hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. El acuerdo se fundamentó en 3 pilares: la tierra, la gente y el desarrollo sostenible del campo. Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola
y protección de zonas de reserva. Programas de desarrollo con enfoque territorial, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, políticas alimentarias y nutricionales. Lo pactado por las partes es el inicio de una serie de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia. Que hay una visión integral de transformación del campo, capaz de crear un círculo virtuoso de bienestar y estabilidad en el sector rural colombiano. Pero más que eso, la piedra angular del acuerdo es la reafirmación de la dignidad de la familia campesina. Un cambio histórico, un renacimiento del campo colombiano que puede darse en el escenario del final del conflicto armado. Con esto se busca crear las condiciones necesarias para que el país se convierta en un escenario de reconciliación. Otro cambio histórico que se tiene contemplado dentro de este acuerdo es la seguridad alimentaria. Álvaro, ¿qué podemos decir de este punto específicamente? ¿Por qué se está hablando de seguridad alimentaria y qué tiene que ver para garantizar la seguridad y pues el bienestar de todas las personas en el campo? Pues en lo fundamental, todo el acuerdo apunta a mejorar la seguridad alimentaria de los colombianos. Uno, porque no hay forma de que podamos mejorar la seguridad alimentaria si no eleva el ingreso y las oportunidades económicas para poder tener acceso a los alimentos. Pero también la producción, toda la transformación del medio rural a lo que lleva es a que sea más factible, a que haya mejores oportunidades para que los campesinos encuentren nuevas opciones y más opciones para producir con mayores posibilidades y vender sus productos. Y de todas maneras, la seguridad alimentaria tiene que ver con unos programas que mejoran las posibilidades de comercialización, el acceso a asistencia técnica, a servicios de apoyo para la producción agropecuaria. Crédito. Todo eso es el crédito exactamente, y todo eso es lo que hace que el país pueda tener una mayor seguridad alimentaria. Pero no se queda en eso, sino en una política también de desarrollos institucionales que empiezan desde los municipios, creando mecanismos o desarrollando y fortaleciendo, porque ya los tenemos, fortaleciendo los mecanismos que definan una mayor claridad en las políticas enfocadas a mejorar la calidad y las condiciones de uso adecuado de los alimentos. Bien, y finalmente, Álvaro, le voy a preguntar por este nuevo concepto también de agricultura familiar. Ese también es uno de los principales objetivos de este primer punto, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, eso es un elemento, es un mensaje fundamental del acuerdo y es consistente con el hecho de decir es un enfoque hacia el territorio y hacia el bienestar de los campesinos como principal objetivo. Y también reconociendo que en Colombia las ventajas comparativas de la agricultura en lo fundamental se orientan a que los pequeños y medianos productores, la pequeña y mediana agricultura y economía familiar tiene muchísimo potencial de desarrollo y es mucho más ventajoso. Claro. Y esto no está en contradicción con la agroempresa de ninguna manera, pero sí sabemos que tenemos un altísimo potencial. Es nuestra experiencia con café. Café es una de nuestras producciones agropecuarias históricamente más exitosas y está basada fundamentalmente en agricultura familiar. También es cacao. El cacao es un producto de mucho potencial, pero no solo eso, tenemos frutas, hortalizas que pueden darle oportunidades muy importantes a la agricultura familiar, no solo para mejorar el bienestar de los campesinos, sino para impulsar las economías locales donde están ancladas esas agriculturas. Es un mensaje de mejorar no solo la economía, sino también la democratización de los bienes, de la producción, del ingreso del sector rural. Mire, Karen y Álvaro, ¿por qué no vemos un pequeño resumen que ha preparado la Oficina del Alto Comisionado de la Paz para explicarle a todos los colombianos de manera didáctica en qué consiste este acuerdo hacia un nuevo campo colombiano, Reforma Rural Integral?
Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano fue el primer acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana. Su propósito es dar bienestar a quienes habitan el campo, como una condición necesaria para construir un país en paz. Acordamos crear un fondo de tierras para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, implementar unos planes a gran escala para proveer bienes y servicios públicos en infraestructura, vías de adecuación de tierras, desarrollo social, educación, salud, vivienda y estímulos a la productividad en todo el país. Y unos programas que se acuerden con las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza. También acordamos un sistema especial de alimentación y nutrición para erradicar el hambre del campo colombiano. Visita la página mesadeconversaciones.com.co y descarga la app en las tiendas de Android y Apple. Muy bien, ya saben, para más información sobre este primer punto pueden ingresar a www.mesadeconversaciones.com. Y como el tiempo pasa volando en televisión, Álvaro, ¿cuál es ese mensaje final y resumido para todos los colombianos? Yo creo que los colombianos tenemos que darnos cuenta de cuánto puede cambiar el país en un país sin FARC en armas. Esto nos abre grandes oportunidades porque las FARC en armas fueron el origen de muchísimos de los grandes males que tiene nuestra nación. Las FARC sin armas y haciendo política legal genera una enorme oportunidad para todos los colombianos para superar nuestros problemas con menos dificultad de narcotráfico, corrupción, la violencia, la victimización en gran escala. Lo hemos notado en el último año y medio donde tuvimos unas FARC sin armas. Esto es maravilloso. Pues Álvaro, mil gracias por habernos acompañado hoy en Agenda Colombia. Esperamos que todos los colombianos hayan puesto mucha atención a cada una de las respuestas que nos han dado sobre este primer acuerdo y llegó el momento de hacer una pausa aquí en Agenda Colombia. En minutos regresamos después de unos cortos mensajes institucionales. Continuamos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, Melissa, y es la hora de saludar a estos televidentes que se conectan un poquito tarde, pero no importa, a través de canal institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. Y continuamos aquí en nuestro programa hablando de esos beneficios y las ventajas que traerá para el campo colombiano a esta llegada del acuerdo definitivo para ponerle fin al conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y por eso tenemos otro invitado muy especial. Se trata de Juan Pablo Pineda, él es el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Viceministro, muy buenos días y gracias. ¿Madrugó? ¿Está acostumbrado a madrugar o cómo le fue? Bueno, buenos días a todos. Nosotros nos levantamos como todos los campesinos a las 4 de la mañana. O sea que fue sencillo. Hoy estamos en mitad de día. Eso es maravilloso. Bueno, viceministro, entrando en materia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene jugando un papel muy importante en este punto. ¿Cómo va a ser este fortalecimiento institucional visto como una oportunidad con la firma de este acuerdo? Bueno, desde hace más de 2 años estamos trabajando con el ministro Iragorri en la cabeza en esa transformación del sector agropecuario para responder a todas esas necesidades que tienen nuestros campesinos, nuestros finqueros y nuestros agroindustriales. Ya con miras al Acuerdo de La Habana, recogimos todo lo que había hecho la misión rural, lo llevamos a la práctica. El año pasado tuvimos la creación de 2 nuevas agencias, una de tierras y otra de desarrollo rural. Y en este momento seguimos haciendo esas modificaciones con miras también a la aplicación del Acuerdo de La Habana. Nosotros no esperamos hasta la firma que se dio la semana pasada, ni hasta el cese al fuego, que es la mejor noticia que hemos podido tener en este momento. Hoy tenemos una Colombia en paz, sino la hemos venido aplicando desde que salió el primer acuerdo de La Habana, que es el que tiene que ver con desarrollo rural. Hace 3 años arrancaron con esta labor importante. Exactamente, desde el 2013. Viceministro, sabemos que ya están en una labor importante de recuperar tierras. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Que de hecho muchos colombianos están pendientes de este punto. El gran conflicto de Colombia siempre ha sido las tierras. Desde más de 70, 80 años siempre ha habido un tema de poderle dar a todos los colombianos un acceso a la tierra. ¿Pero acceso qué es? Tengamos en cuenta que solo el 20% de la tierra en Colombia está titulada. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar la titulación a esta persona que lleva, o a estas familias que llevan más de
20, 30, 50 años en su terruño, en su parcela o en su finca. En su pedazo de tierra, como uno dice. En su pedazo de tierra, la idea es darle plenos derechos sobre ese pedazo de tierra que, como dice la gente, entonces, sí, legalizar. ¿Qué trae esta legalización o este acceso? A que ese pueda ser sujeto de crédito de esta persona para montar un proyecto productivo o que pueda después heredarlo a sus futuras generaciones. Muy bien, disculpa Melissa, 20% que ya se tiene titulación, pero ¿y ese 80% qué? Ese 80% es el gran reto que tenemos en la Agencia Nacional de Tierras para empezar a legalizar las tierras. Otra cosa muy distinta es esos baldíos que han sido ocupados ilegalmente, que unas personas pueden ser ilegales o legales, ponían una cerca o decían, esto aquí en el mapa es mío. Lo que viene la nueva agencia a decir es, si eso es suyo, demuéstreme que está siendo explotado. Porque si no, lo que usted está haciendo es... Acumulación o puede estar especulando con la tierra, que es lo que no debemos permitir. Usted hablaba de un punto muy importante y es el poder acceder a esos beneficios que el Ministerio ya viene ofreciendo a la gente. Créditos, proyectos productivos, financiaciones. ¿Cómo es eso? Cuéntenos cómo ha sido este desarrollo rural integral que ustedes están ofreciendo y cómo es. Pues el desarrollo rural integral desde que llegó el ministro Iragorri ha sido desarrollado bajo el plan Colombia Siembra. Colombia Siembra es el plan más ambicioso de desarrollo agropecuario de los últimos 30, 40 años. Es un plan organizado que responde a los acuerdos de La Habana, que responde a la misión rural, también a estándares o a movimientos internacionales. ¿Esto qué ha permitido? Que nosotros estemos, el año pasado, por ejemplo, crecimos por encima de la economía. Este año queremos seguir creciendo por encima de la economía. Estamos focalizándonos en la comercialización, en el acceso a tierras y en la generación de ingresos para los pequeños y los medianos. ¿A través de qué? De préstamos o créditos ágiles, adecuados, subsidiando tasas. Bien, a usted lo hemos visto, viceministro, recorriendo el país en diferentes eventos, hablando con los campesinos, agricultores, caficultores. ¿Cómo es ese sentir de los campesinos de Colombia con miras a todo este proceso de paz? La verdad, los campesinos, y cuando uno viaja a terreno, es lo que le da fuerza para seguir trabajando en un despacho y en una cartera tan compleja y tan difícil. Nosotros en agricultura no manejamos solo campesinos, manejamos también los finqueros, manejamos las comunidades afro, las comunidades indígenas, manejamos problemas de tierras, manejamos problemas de acceso. Y quiero, Karen, ponerla en contexto en este sentido. Mucha gente decía es que el Estado lleva abandonando el campo hace más de 30 años, 40 años. No es que esté abandonado. Es que no podíamos acceder al campo por la guerra. Por el mismo conflicto. Claro, en este momento lo que estamos es en un proceso de descubrimiento del campo. Vamos a descubrir todos los colombianos, con los campesinos, los finqueros, los industriales, los de las ciudades, cuál es nuestro campo, cuál es nuestra potencialidad. Es eso lo que nosotros tenemos que trabajar en el Ministerio de Agricultura, generar ese ecosistema para que podamos tener un campo próspero y en paz. Bueno, quiero que ustedes vean, viceministro, yo creo que usted esta historia la conoce, y Karen, en el Cañón de las Hermosas existe una familia que muy unida tuvo que vivir las vicisitudes de la guerra y que hoy en día se levanta todas las mañanas a cultivar el mejor café de Colombia. Estamos en la vereda Santa Bárbara, corregimiento de Las Hermosas, del municipio de Chaparral, del departamento del Tolima. Esta ha sido una zona muy golpeada por la violencia, por el conflicto. Nosotros y mi familia llevamos aquí más de 30 años viviendo en este sector, especialmente aquí en la vereda Santa Bárbara. Por la misma crisis del sector agropecuario, especialmente del cultivo del café, porque esta es una región que su principal economía es el cultivo del café, y pues en esa época, debido a esa crisis, pues llegó una planta ilícita como es la amapola, y la mayoría de los campesinos se dedicaron a cultivar este cultivo porque pues le generaba mayores ingresos. Y pues uno ve que fue una época de mucha descomposición social porque muchas de las familias abandonaron sus fincas por irse a cultivar esta planta en las partes altas, en las cordilleras, talando los bosques. Vemos las repercusiones que esto ha tenido porque
algunas fuentes de agua se secaron, el clima era mucho más fresco en la región de Las Hermosas, pero debido a toda esta tala de árboles pues se ha venido calentando. Pero a pesar de todas esas situaciones difíciles, pues hemos logrado sobrevivir aquí en esta región tan hermosa, en una región muy productiva, y pues eso nos ha motivado para seguir aquí trabajando y produciéndole productos de gran importancia como el café y otros productos para el país. Acá en la finca viven mi madre, mi esposa, un hijo y un hermano. Decidimos quedarnos acá en el campo pues porque aquí estaba nuestro futuro. Y pues ya uno tantos años acá, para uno era muy duro irse y dejar lo que uno ya había trabajado con tanto amor, tanto esfuerzo, y salir e irse y dejarlo así botado de la noche a la mañana, pues no era justo. El proyecto productivo acá de esta empresa cafetera principalmente es el cultivo del café. Uno mira que cuando uno cultiva bien este producto, pues es un cultivo rentable, cuando se trabaja de una forma ordenada, organizada. Yo pienso que de manera individual no logramos muchos objetivos o muchas metas que pretendemos. Por eso nosotros como corporación pues nos hemos querido organizar. En este momento habemos 22 socios que hacen parte de la corporación, y el objetivo es a través de este grupo asociativo es buscarle mercados a este producto, que yo tengo la plena seguridad de que así como estamos trabajando de una forma organizada, pues logramos cosas muy importantes para el desarrollo de cada uno de los socios y también, por qué no decirlo, de la región como tal. Yo pienso que el día que se logre la paz en este país, en esa misma forma nosotros los campesinos podemos trabajar mucho más tranquilos y podemos contribuir mucho a esa paz, y podemos también pues aportar mucho para que haya más tranquilidad, para que haya más inversión, y de esa misma manera pues eso va a beneficiar al sector campesino, creándole mejores condiciones para hacer de cada una de las empresas una empresa autosostenible. La conclusión más importante de esta nota, de todo lo que nos están diciendo nuestros invitados, es que en el campo se siembra la paz del país, y pues sin lugar a dudas uno de los papeles fundamentales es el que juega la mujer rural. Viceministro, ¿cómo es este papel? Y ustedes ya vienen trabajando fuertemente en esta gestión para incluir a la mujer, para darle una mayor relevancia y apoyarla en todos estos proyectos productivos que ella emprende sola. Para nosotros la mujer es el eje fundamental del desarrollo agropecuario en el campo. ¿Por qué razón? La mujer genera arraigo, genera desarrollo, genera progreso. La mujer es la que no permite que las familias se vayan a las ciudades. Es una de las principales estrategias de retención de talento agropecuario, es trabajar en la mujer. Por instrucciones del ministro Iragorri, el 30% de los programas, o sea, el presupuesto, tiene que ir direccionado a la mujer. Nosotros, la buena noticia es que no solo llegamos al 30%, sino que estamos en el 40% de todos nuestros proyectos llegan a la mujer rural. Pero no contentos con eso, decidimos crear la Dirección de Mujer Rural, que está próxima a crearse en el Ministerio de Agricultura, para poder atender a esta población tan importante para nosotros de forma directa y decidida. Bien, viceministro, me quiero devolver un poquito al tema de Colombia Siembra, que es uno de los programas, por decirlo de alguna manera, más agresivos del Ministerio de Agricultura. Y aquí tengo el dato. La meta es 1 millón de hectáreas sembradas para el 2018. Y bueno, ¿cómo va eso? ¿Qué cifras tenemos? Ya vamos en el 2016 y ¿qué? Bueno, vamos en el 2016. ¿Qué reporte tenemos? El Plan Colombia Siembra, para ponerlos en contexto, es el punto más alto de política. Viene el plan, programas y proyectos. Puede ser Plan Colombia Siembra, ¿qué queremos hacer? Sustituir importaciones y aumentar capacidad exportadora. Para eso, ¿qué hemos desarrollado? Hemos priorizado unas cadenas agropecuarias
para poder direccionar la política casi de forma milimétrica, y para eso tenemos unos proyectos ya en campo. En este momento vamos de este año superando ya el 85% de la meta, lo cual nos alegra mucho y nos pone un reto mayor, porque es que nos dimos cuenta cuando hicimos la convocatoria Colombia Siembra que los campesinos y los finqueros y todos los que están en el campo o su interés están en el campo pidieron 2 millones de hectáreas de aquí al 2018. Yo creo que vamos a alcanzar. O sea, hay que ampliar esa meta. Yo en este momento diría, vámonos con la meta que tenemos actualmente, hagamos el trabajo, porque lo que queda es desarrollo para el campo. Para darte una cifra, Karen, Colombia solo ha sembrado, según el Censo Nacional Agropecuario, 7.1 millones de hectáreas, de las cuales yo creo que hay mucho margen por mejorar en esas 7.1 millones. Sí. Pero tenemos 26 millones de hectáreas de potencial. Eso nos convierte en la despensa de Latinoamérica. Así Uno de los puntos importantes, qué pena Karen con usted, y es que se está haciendo un uso eficiente del suelo. Con este análisis de las tierras, el Ministerio ha descubierto que la tierra colombiana tiene sectores que producen mucho más y que producen unos productos de alta calidad y otros no tanto. ¿Cómo ha sido esto y cómo lo han identificado? Bueno, nosotros trabajamos, hace 2 años creamos la Unidad de Planificación Rural. ¿Eso qué quiere decir? La que hace el POD rural, la que dice dónde va cada producto. Antiguamente nosotros en Punta Gallina, Guajira, podían presentarnos un proyecto. Punta Gallina, Guajira, para ponerlos en contexto, es la parte más al norte de Colombia, donde es un desierto. Que alguien tuviera una tecnología para sembrar maíz, ¿qué le tocaba al Banco Agrario o al Estado? Pues financiarlo. Si los números le daban, le financiaban. En este momento no está pasando eso. Solo se va a sembrar maíz donde la Unidad de Planificación Rural dice que la aptitud del suelo, las vías de comunicación y la comercialización está asegurada. No vamos a seguir botando la plata de todos los colombianos. Tenemos que pasar de ser apostadores del agro a inversionistas del agro. Muy bien, interesante. Es decir, o sea, ya se invierte en planificación, en visualización. En planificación y no en cualquier lugar de Colombia. Muy bien, viceministro. Mire, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está totalmente comprometido con el bienestar de toda la población que habita en el campo a través de la formulación de planes que fomenten la economía familiar y solidaria. Ese cacao que estamos comprando lo estamos dando a conocer al mundo. Lo hemos estado exportando para que el mundo conozca a Colombia por un cultivo que es legal, que es lícito y que hoy en día es la perspectiva o está promoviendo la paz en el país como sustitución de cultivos ilícitos. Por ello el gobierno nacional lo tiene como el cultivo de bandera para el posconflicto. Es la sustitución de los cultivos ilícitos. El gobierno le apuesta mucho a ponerle cultivos de cacao y si logramos obtener un precio justo y una calidad muy buena del cacao, pues logramos a poder convencer a muchos productores que lastimosamente deben vivir en la ilegalidad, pues producir algo legalmente y que realmente vale la pena de producir y pues que les permiten ingresos justos también. Realmente es la alternativa lícita de producción para las zonas productoras de coca. Los precios que el cacao está manejando en este momento, el mercado y las perspectivas, digamos, comerciales nacional e internacionalmente del cacao, son una alternativa económicamente muy favorable para que aquellos que están en lo ilícito pasen a la legalidad. Con las perspectivas que tiene el cacao a nivel mundial y con las perspectivas que tiene el cacao a nivel nacional, con una demanda cada día más creciente, este cultivo para el pequeño productor y aún para los grandes productores, es un cultivo que yo diría que para este posconflicto va a ser bandera y va a ser de los cultivos importantes para nuestro país y para los productores en general en el país. Y de hecho ya hemos venido trabajando en casos particulares que son un ejemplo para el tema del posconflicto. Uno de ellos es un proyecto que estamos manejando en la región del Urabá antioqueño, en el municipio de Turbo, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, del INCODER, del Ejército Nacional,
de fundaciones privadas, de grupos empresariales, nosotros como federación. Tenemos en una sola finca más de 100 personas que han sido víctimas del conflicto armado, están en este momento desarrollando un proyecto de vida en un proceso de reconciliación en torno al cultivo del cacao. ¿Qué estamos haciendo? Incursionando proyectos nuevos con tecnologías que debemos llegar a toda la totalidad de las familias del municipio y estamos ¿qué haciendo? Exportando en el momento, porque ya estamos comercializando, pero más que comercializar, que debemos transformar ya el producto, darle como ese valor agregado para que podamos tener esos ingresos para nuestras familias. Hablamos del cultivo del cacao como cultivo de la paz. ¿Por qué razón? Porque si nos colocamos a mirar, podemos decir que el mejor dulce está hecho del cacao. Y también podemos decir que es el dulce enamorador. Entonces, pues por esas son las razones que decimos que es el cultivo de la paz. Estos cultivos de la paz que le cambiarán la cara a todo el país. Viceministro, hemos llegado al final, el tiempo es corto. ¿Qué mensaje le tiene usted a todos los colombianos frente a este importante tema, este acuerdo tan fundamental para los colombianos? El principal mensaje, primero, que tenemos una esperanza. Un país que hoy se levantó, no solo con un acuerdo firmado, sino con un cese de, la verdad, los asesinos más grandes que ha tenido Colombia de los últimos 40 años, 60 años. Todos nosotros somos víctimas de la guerra. Sí. En este momento yo ya no quiero ser víctima de la guerra, yo quiero ser uno de los que aporta a la paz, uno de los soldados de la paz. Y en este orden de ideas yo creo que el campo colombiano es la oportunidad más grande que tiene Colombia en los próximos 80 años. Muy bien, él es Juan Pablo Pineda, el viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga un feliz día. Muchas gracias a todos. Chao. Bien, viceministro, mil gracias. Y es el momento de hacer una segunda pausa aquí en Agenda Colombia para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. De la mañana regresamos con Agenda Colombia, con más información del Gobierno Nacional y con este importante tema que es el acuerdo final de paz. Y pues vamos a seguir con más información porque pues esto fue noticia mundial y Karen, usted nos tiene las reacciones de los periódicos más importantes alrededor del mundo. Yo, como siempre, Melissa, hice mi tarea muy juiciosa para contarle a todos los televidentes cómo nos registraron los medios. Y miren, esta semana aquí en Agenda Digital les contamos cómo todos esos periódicos internacionales registraron la firma del acuerdo definitivo para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera, al que se llegó el pasado miércoles en La Habana, Cuba. Y miren, como vemos, iniciamos con la BBC Mundo, que tituló: hoy podemos decir que se acabó la guerra. Los detalles del histórico acuerdo de paz entre gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Señala el medio que tras casi 4 años de trabajo en Cuba, el cierre del diálogo entre ambas partes se da después de que se alcanzaron acuerdos en los puntos cruciales de la agenda con la que se buscaba poner fin a más de 50 años de conflicto. Destaca lo dicho por el presidente Santos, abro comillas: colombianos, hoy puedo decirles desde el fondo de mi corazón que cumplí con el mandato que me dieron. Hoy les presento este acuerdo que nos permite la paz. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor, la tragedia de la guerra. Y el diario El País de España tituló: Colombia abre una nueva era al lograr un acuerdo de paz con las FARC tras 52 años de guerra. El medio español sostiene que Colombia ha logrado pasar una de las páginas más trágicas de su historia reciente. El gobierno y las FARC culminaron las negociaciones de paz tras casi 4 años de conversaciones en La Habana, poco más del 7% del tiempo que ha durado el conflicto entre la guerrilla y el Estado. Una guerra camino ya del olvido después de 52 años, que ha dejado cerca de 8 millones de víctimas, 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y desplazados. Con este anuncio oficial del acuerdo final, solo quedará la firma definitiva y la refrendación de lo pactado en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre. Y otros medios también le contaron al mundo este importante paso para la paz de Colombia. Por ejemplo, The New York Times registró este momento histórico de la siguiente manera: Colombia y FARC alcanzan un acuerdo para ponerle fin a la guerra más larga de América. Por otra parte, The Guardian tituló:
Gobierno colombiano y FARC firman acuerdo para el fin de la guerra. Por otro lado, The Washington Post publicó: Gobierno colombiano y FARC anuncia acuerdo de paz. Y el portal Time tituló lo siguiente: Colombia, el gobierno y los rebeldes de las FARC anunciaron acuerdo para ponerle fin a la guerra. Muy bien, Melissa, ahí vio medios internacionales registrando esta importante e histórica noticia para Colombia, el acuerdo definitivo para ponerle fin al conflicto en nuestro país y para la construcción de una paz estable y duradera. Así que Colombia fue noticia mundial y lo va a seguir siendo con la construcción de este nuevo país que está enmarcado por la paz, la reconciliación y el perdón. Así es, Karen, usted nos acaba de reportar 6 medios de comunicación internacionales. Creo que su tarea fue muy larga porque pues tuvo que reducir en un tiempo todos estos medios que nos reportaron. Pero ¿sabe qué es lo otro que quisiera que todos los colombianos vieran? Fue la emoción con que unos colombianos recibieron la gran noticia del acuerdo final de la paz. Gracias a ustedes, hoy podemos decir que se acabó la guerra y hacer este anuncio histórico. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Como delegados del presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, debemos esperar con humildad el veredicto de la ciudadanía. No vamos a caer en la arrogancia, pero estamos tranquilos, estamos confiados. Creemos haber logrado un pacto fundamental para la conveniencia del país. La decisión colombiana está en sus manos. Nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance, como ahora, la llave del futuro.